Gracias por su sintonía. Queremos recordarle que estamos viviendo en una época muy difícil, se está complicando casi todo, y en medio de esta convulsión, de esta situación, a pesar de todo lo que nos está rodeando, Dios está permitiendo todavía espacios en el tiempo y en la vida del ser humano y de la familia para que podamos tener el refrigerio, la oportunidad de poder visualizar, entender y comprender por qué está el mundo, cómo está y qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que está por venir y cuál debe de ser nuestra actitud ante la situación en que estamos viviendo. Especialmente esto va dirigido a las personas que ya hemos alcanzado un poquito de madurez, ya que los niños y los jóvenes, pues ellos están en su vida de estudio y preparación, pero para eso Dios tiene personas de experiencia, personas ya que aunque son jóvenes son maduras, para que también puedan entender que la vida tiene un sentido más noble, la vida tiene un sentido más importante que lo que es lo material, lo secular, lo humano, que ocupa su importancia. Sin embargo, nosotros queremos agradecerle a Dios y a usted que nos sintoniza, porque nosotros estamos abocados, el Remanente Adventista CR, a trabajar especialmente en el área espiritual del ser humano y en la Escritura, tal y cual la dejó el Señor Jesucristo. Por eso queremos reiteradamente agradecerle por dar seguimiento a nuestra predicación, a lo que compartimos en los diferentes temas que constantemente estamos llevando a sus hogares, y especialmente para que usted pueda retomar, como hemos dicho en programas anteriores, si no lo ha hecho, nuevamente coger la Biblia que está en su casa, estudiarla, revisarla, estudiarla, compartirla con su familia. Necesitamos recuperar esos valores tan importantes como lo es estudiar la palabra en el hogar y personalmente. Gracias por su sintonía y gracias por estarnos también viendo a través de los medios que estamos trabajando. Queremos recordarle que estamos en Radio Costa Rica. Radio Costa Rica tiene como frecuencia 9:30 AM en su dial de radio. Puede en el 9:30, ahí usted puede localizar a Radio Costa Rica. 9:30 AM, no FM, 9:30 AM. Estamos de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes estamos ahí. La repetición de estos programas, se dan en Canal 19 de 7 de la noche a 10 de la noche, de lunes a viernes. La repetición del programa se pasa en Canal 19 de 7 a 10 de la noche, para que usted no pudo verlo en la mañana, no pudo escucharlo, en la noche lo puede ver en Canal 19. Para ver Canal 19 tiene que quitar, si tiene antena de cable, la quita, y ahí usted pone una antenita de conejo y puede verla en la sigla 19. Si no lo encuentra ahí, busque el número 70, porque entonces estaría en el número 70, Canal 19. También queremos recordarles que tenemos un número de teléfono donde usted nos puede llamar a cualquier hora del día, los 7 días de la semana, que es el 8314-7619. Repito, 8314-7619. Mencionar que con el nombre El Remanente Adventista usted puede ir a YouTube, y cuando usted va ahí a YouTube usted puede encontrar la cantidad de temas que durante ya 2 años de trabajo hemos estado elaborando, y temas muy actuales. No son temas para archivar ni para dejar en el pasado, en el olvido. Todos ellos son aplicables para este tiempo, en las diferentes áreas. Mis hermanos que trabajan en este ministerio lunes a viernes, que trabajamos cada día en esto, estamos ahí para que usted en YouTube, y usted entre en Facebook, ahí usted puede revisar los nombres de los temas, sobre todo lo que implica dentro de lo que el planeta está viviendo diariamente, en todas las áreas físicas, espirituales, mentales. Son temas muy actuales y muy importantes para que usted pueda informarse de todo lo que le está aconteciendo y de todo lo que le está rodeando. Y muy importante esto que voy a decir, para que usted pueda ver la verdad de Dios y también pueda ver lo que el mundo está haciendo y lo que está sucediendo en diferentes ámbitos, para que usted pueda valorar y pesar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y qué es lo que dice Dios basada en la Escritura. Por lo tanto, le invitamos para que usted pueda mirar ahí en YouTube y en Facebook, pueda ver nuestra programación con el nombre
el Remanente Adventista CR. Le motivamos, como siempre lo hacemos, para que usted pueda seguir, retomar o iniciar el asistir o incorporarse a una iglesia. Nosotros somos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Verdad Presente. Usted puede localizarnos en Coronado, de la Bomba El Trapiche, 400 Norte y 200 Este. Ahí está el complejo Las Huacas o Gimnasio Las Huacas, antiguas Huacas ahí. Ahí usted puede localizarnos todos los sábados a partir de las 8:45 de la mañana. Mi nombre es Alfredo Garita y tengo mi teléfono 88545464 para que si algún sábado usted quiere, pues con mucho gusto me llame y le ayudo a ubicarse y pueda acompañarnos los sábados a partir de las 8:45 de la mañana. También tenemos otra iglesia Adventista del Séptimo Día, Juicio Final, Escuela Profética, que está en San Francisco de los Ríos, de la Iglesia Católica, al frente de un parquecito, 25 metros más o menos oeste. Ahí al frente del parque, al costado sur, hay unos portones azules. Ahí se reúne la Iglesia Escuela Profética, Juicio Final, Adventista del Séptimo Día, a partir de las 9 de la mañana todos los sábados, para que usted también pueda acompañarnos. Muy bien, quisiéramos, como siempre es nuestra costumbre, continuar en esta ocasión, orar, porque no se debe abrir la Biblia sin antes no oramos. Por lo tanto, yo le invito a usted para que donde se encuentre, usted pueda acompañarnos, si están sus posibilidades, en esta oración para pedir la bendición del Señor. Eterno Dios y Padre Santo y Celestial, sustentador de todo el universo, creador de todo lo que existe, en esta ocasión queremos, en una forma sencilla y humilde, agradecerte, Señor, porque nos das todos los elementos necesarios para la subsistencia del ser humano en el planeta. Gracias por la hermosa bóveda celeste que nos regalas todos los días, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, las estrellas, el aire que respiramos, la naturaleza, los colores, todo lo hermoso que has dejado para la felicidad del ser humano. Especialmente, Señor, el maravilloso don de la vida que nos das todos los días, Padre. Queremos agradecerte por eso y muchas cosas más, y agradecerte también por las personas que nos rodean, especialmente las que viven en nuestros hogares, que tú puedas bendecirnos a todos los que te amamos y queremos, Señor, hacer tu voluntad, y pedirte que al abrir tu palabra en esta oportunidad puedas utilizarme como un ser humano dispuesto a únicamente ser un transmisor de lo que ya está escrito en este libro sagrado. Que sean tus palabras las que puedan brotar de mi mente y de mi corazón, para que puedas hablar claro y en forma especial puedas impresionar la mente y el corazón de todas aquellas personas que están escuchando y viendo el programa, Señor. Bendícelos a ellos, Señor, a sus hogares, sus hijos, sus trabajos, sus necesidades, y cubre toda necesidad conforme a tu voluntad, para que podamos juntos, no importando dónde estemos, aunque no nos conozcamos, pero que a través de estos medios podamos entender que somos una familia, que Jesús murió por todos y que algún día esto terminará, y necesitamos, Señor, hacer decisiones importantes, cambios en nuestra vida, Señor, para poder ingresar y ser de aquella lista de seres humanos que estarán contigo por toda la eternidad. Bendice también Canal 19, Radio Costa Rica, y a todos los medios que en el mundo entero, a hombres y mujeres valientes que se han abocado, Señor, a la predicación del Evangelio, para que, Señor, cuando tú vengas, cuando regreses, quisiéramos que fueran muchos, pero muchos, los que puedan salvarse antes del gran día donde el pecado llegará a su final. Bendícenos en esta hora, y gracias, Señor, por la libertad religiosa y por este país donde vivimos. Todo esto, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro querido y buen Salvador. A Él le damos las gracias. Amén de amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a continuar con lo que hemos venido estudiando, y quisiera mencionar que, como siempre lo hacemos, y bueno, he dicho más de una vez que la
La repetición es la madre de todos los saberes. Cuando te repiten, llega el momento en que ya lo entiendes, lo dominas y se te archiva en la memoria, en tu mente. Y recuerda que toda la Biblia es palabra de Dios y toda es importante y toda es valiosa. Nada es más ni nada es menos. Pero hay momentos cruciales en la vida de Cristo donde Él dijo verdades relevantes que se aplicaban para el tiempo de Él y especialmente también tenían aplicación para nuestro tiempo. Y dentro de esas verdades importantes está el sermón profético en el capítulo número 24. Y hoy vamos a ver dos textos importantes de este capítulo. El primero es San Mateo 24, versículo 33. Dice Mateo 24, versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Qué interesante, porque si nuestro trabajo ha sido respetar la Escritura como está, este versículo dice, cuando veáis, o sea, Él está hablando a gente que se está fijando, informándose, indagando, investigando y documentándose de todo lo que está pasando, no solo a su alrededor, sino en todo el planeta. Porque Él dice, cuando veáis estas cosas, vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, está a las puertas. Y yo te hago la siguiente pregunta, ¿qué más necesitamos ver en el planeta? ¿Qué más queremos vivir en carne propia? Para no entender que ya casi totalmente todo se ha cumplido. ¿Qué no se ha cumplido? ¿Qué no se ha cumplido? ¿Qué no estamos viendo? Cuando usted analiza el versículo, todo el capítulo 24 de San Mateo, que está en Marcos 13, en Lucas 17, en Lucas 21, te darás cuenta que si vas detalle por detalle del versículo, vas a pensar y vas a decirme, hermano Alfredo, hermano Garita, ¿qué más necesitamos ver si todo se está cumpliendo? Todo se ha cumplido. ¿Qué no ha sucedido de lo que dice este versículo, todo este capítulo? Entonces, Jesús está más cerca de lo que tú puedas imaginarte. Y quiero recordarte, porque es importante, y insisto en esto. Recuerde que a los antediluvianos, a los de Sodoma y Gomorra, a los egipcios, Jonás en Nínive, el pueblo de Israel en el año 70, fueron advertidos y lamentablemente no se prepararon y les tomó por sorpresa. Y hace como 3 programas hablamos de que cuando Jesús venga, dice la Biblia, dice aquí San Mateo, dice Apocalipsis, dice Pablo, que la gente se lamentará cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez a la tierra. Y quisiera mencionarte que cuando usted lee eso, usted debe decir, como dije yo, como Dios me dijo, bueno, yo no quiero ser de los que me voy a lamentar. Y para no ser de los que me voy a lamentar cuando Él venga, necesito hacer preparativos. Y todo lo que estoy viendo me está indicando que Él está a las puertas. O sea que ya está por venir casi al planeta. Y es interesante porque yo quisiera mencionarte rápidamente, para hacer un resumen en lo que estamos diciendo en esto, ¿qué tipo de desastre natural queremos ver? ¿Qué no ha ocurrido ya naturalmente? ¿Qué desastre no ha ocurrido? Si pudiéramos mencionar uno que no ha ocurrido, todo tipo de desastre ha ocurrido y en todo el planeta. Enfermedades, pestes, todo tipo de cosas hasta que salen de las manos de la ciencia, de todo tipo en el planeta. Han cobrado millones de guerras, ni que hablemos. Problemas entre naciones, problemas en instituciones, problemas en familias, problemas en vecinos, o sea, problemas entre seres humanos hay de todo tipo y en vivo y a todo color. Y si no, yo le diría que trate usted de buscar, de indagarse cómo están los tribunales atestados de problemas entre personas e instituciones. Por eso hay tantos abogados, tantos fiscales, tantos jueces, porque no se da abasto por los pleitos en la forma tan desastrosa en que el ser humano está viviendo. Unos justamente, otros porque se lo merecen. ¿Qué podríamos hablar de la forma en que el ser humano está buscando enriquecerse, alcanzar el poder en una forma ilícita, usando la fuerza, usando la coacción, el engaño, el fraude? Eso está en todas partes del planeta y grandes hombres han caído en esto.
O sea, estamos viviendo un mundo donde todo esto se está cumpliendo literalmente y nos está rodeando. Necesitamos tener un conocimiento amplio, correcto y sólido y completo sobre estas cosas. La falsedad y el engaño está a la luz del día. Dios ha establecido una vía de escape para tener seguridad en la Biblia y en su palabra. Pero te hago la pregunta y tengo que decirlo así. ¿Dónde podemos encontrar una iglesia segura? Una iglesia que predique la verdad, que sea estable y que sus miembros vivan el Evangelio como lo enseña el Señor Jesús. Se está perdiendo hasta la confianza en los sistemas religiosos. Estamos viviendo un tiempo demasiado difícil, muy difícil, muy complicado. Y Jesús me dice a mí en este versículo, que cuando veáis todas estas cosas, conoced que el tiempo está cerca. Y entonces se cumple lo que Jesús dijo en el capítulo 24, versículo 6 y versículo 8 del mismo Evangelio de San Mateo. Capítulo 24, versículo 6, dice el 6, San Mateo 24, 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, todo esto está pasando, ha sucedido y dice todavía no es el fin. No es el fin. Entonces, ¿qué es lo que va a indicar el fin de todas las cosas? Versículo número 8 nos menciona qué es lo que marca parte del fin. Menciona que todo esto de lo que estamos hablando será principio de dolores. ¿Por qué principio de dolores? Muy importante lo que te vamos a decir. Principio de dolores. Oiga, tanta desgracia y todo lo que hemos generalizado. Jesús dice, esto no marca el fin y esto es principio de dolores. Entonces, ¿qué más tenemos que ver? ¿Qué más tenemos que esperar? ¿Qué más tiene que suceder para que el ser humano reaccione? O si habría tiempo para reaccionar según la palabra de Dios. Pero el versículo 14 de San Mateo 24, versículo 14, nos dice qué es lo que va a marcar el fin. Dice, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio eterno, el evangelio del reino, el evangelio de la Biblia, será el que va a definir que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Por eso nosotros, el remanente adventista, estamos abocados, estamos entregados a predicarte las verdades que el Señor Jesús dejó, que lamentablemente muchos sistemas religiosos no quieren enseñar ni quieren predicar, porque lamentablemente se han contaminado de muchas doctrinas, tradiciones, costumbres y maneras religiosas que no van a la altura de lo que la palabra de Dios enseña, y hemos dicho que hay intereses económicos e intereses humanos también, lamentablemente. Entonces, hay un evangelio que está aquí en la Biblia, el evangelio del reino, que es el que sí va a indicar el fin de todas las cosas. Entonces, nos toca a nosotros entender esto. Ahora, quiero tal vez aclararte un poquito para ir acomodándote esto un poquito más sencillo. ¿Qué es lo que está rodeando al ser humano que lo está acostumbrando a adaptarse a un mundo que tiene una manera de vivir y una manera de ver las cosas? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos cambiar o entender? O sea, ¿cuál es la diferencia que como hijos de Dios, estudiantes de la palabra, tenemos que entender que hay cosas que no están funcionando bien, que no podemos acoplarnos, que no podemos permitirlas y que no son negociables a la luz de la Escritura? Bueno, te pongo un ejemplo muy sencillo, por mencionarte algo. ¿Cuántos hombres y mujeres adulteran y fornican todos los días? ¿Por qué existen moteles y hoteles que se prestan para que una pareja entre y pase 1, 2, 3 o 4 horas o una noche en ese lugar? El país tiene esos lugares, los líderes políticos lo permiten, las religiones no dicen nada absolutamente, y miles o millones diariamente a diferentes horas a nivel de todo el planeta están entrando en esos lugares para practicar adulterio y fornicación. Y cómo me gustaría entrevistar a una pareja y preguntarle de qué religión es, a ver cuál sería la respuesta. Entonces, te menciono que ya el adulterio y la fornicación
ya es algo normal y natural en el ser humano. O sea, no hay aquello de que no hemos pensado que la Biblia en el libro de Corintios, Primera de Corintios, la Biblia en Primera de Corintios, capítulo número 6, versículo 9, la Biblia en 1 Corintios versículo 6, número 9, da una lista de la gente que por estar practicando, teniendo cierto tipo de pecado como práctica, no les va a permitir entrar al reino de los cielos. Estoy mirando nada más adulterio y fornicación, no estoy metiéndome ya en cosas que ya he mencionado en otros programas, pero que tienes que entender que lo que como se está viviendo no está dentro, el planeta está desubicado, se ha alejado terriblemente de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. No sabéis, como diciendo, no ha entendido usted, no se ha dado cuenta, no le han explicado o se ha hecho, como diríamos los ticos, se ha hecho el que no quiere o el que no sabe o el loco, como diríamos algunos. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es rey, no se equivoque, no se equivoque en esto. Usted no puede equivocar, porque usted se equivoca en esto, los resultados van a ser funestos. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es palabra del Señor. Nadie de esta gente va a heredar el reino de los cielos. Entonces, todas estas cosas usted las ve a la luz del día. En las noticias, en los diarios. Es terrible como están las noticias actualmente. No solo de todo lo que está dañando al ser humano, sino de una forma tan terrible y tan apartada de Dios en que se está viviendo. Entonces, lo que quisiéramos mencionarte, hemos venido con 6,000 años de pecado que tenemos, hemos venido ya en esta casi última generación arrastrando una manera de vivir totalmente alejada de Dios, en lo físico, en lo espiritual y en la parte mental o moral del ser humano. Se ha perdido casi la imagen de Dios en el ser humano. Lamentablemente hemos venido arrastrando, y lo hemos mencionado, usted puede escuchar los programas de lunes a jueves de mis otros compañeros en el ministerio, donde ellos te dan información histórica, cómo las diferentes culturas egipcias, las griegas, los caldeos, la cultura helenística, que es de los griegos, la Roma de los Césares, introdujeron cualquier cantidad de paganismo en el sistema de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana lo introdujo la Iglesia también protestante, introdujo muchísimas cosas en estas áreas para que la religión lamentablemente se fuera separando, divorciando de Dios y absorbiera muchas cosas del mundo que lamentablemente no son negociables, no están a la luz de la palabra. Te menciono, así como te hablo del adulterio y la fornicación, te menciono esta famosa fiesta de Halloween, mandar inocentemente a niños a pedir confites, hasta los papás los llevan y los visten. Y si usted supiera el trasfondo de esta celebración, que es satánica, usted puede verlo en el programa de los miércoles de mi hermano Freddy, tiene ahí en YouTube, en Facebook, usted puede ir a buscar el tema de Halloween y le sorprenderá lo que es Halloween. Sin embargo, estamos viviendo a base de costumbres, de tradiciones y de todas las cosas que el mundo nos ha venido trayendo y que hemos estado haciendo por ignorancia o por falta de estudio de la palabra de Dios. Y aquí lo que queremos con ayuda del Señor es que puedas abrir, fijarte, como esos, mire, fíjese, ponga atención, deténgase, analice, vea lo que está pasando para que usted vuelva a la Escritura. Vamos a ir a una pausa musical y ya continuamos con el tema que Dios nos ha dado en esta oportunidad.
Salmo 29. Majestad de Dios. Hijos de Dios, tributad al Señor la gloria y el poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la hermosura de su santuario. Voz del Señor sobre las aguas, truena el Dios de gloria. El Señor sobre las muchas aguas. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor quiebra los cedros del Líbano. La voz del Señor vierte llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor desgaja las encinas, desnuda los bosques, y en su templo todo proclama su gloria. El Señor preside el diluvio y se sienta por rey para siempre. El Señor da poder a su pueblo, bendice a su pueblo con paz. Qué hermoso es sentarse a escuchar o a ver las cosas que tienen que ver con el Creador. Sus salmos, sus proverbios, la historia del Pentateuco, los evangelios, las cartas paulinas, el libro de Apocalipsis, la historia de los reyes y de los profetas. Es algo simple y sencillamente maravilloso, interesantísimo, y poder abordar este estudio y coger una vida sistemática para poder conocer por lo menos lo básico, lo más importante, para que Dios pueda dirigir nuestra vida y podamos tener una vida equilibrada, no solo en lo material y en lo humano, sino también en lo espiritual. Somos el remanente adventista y queremos que estés preparado para la segunda venida de Cristo, que puedas ser un súbdito del reino de los cielos. Y el camino ya ha sido trazado. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él tenemos el camino, la verdad y la vida para ir a la eternidad. Queremos recordarte que siempre te ofrecemos un material excelente para que puedas prepararte. Dentro de los muchos folletos que tengo aquí en mi escritorio, tengo aquí que es el sueño del rey Nabucodonosor, el libro de Daniel. Es un libro que es complementario al libro de Apocalipsis. En este material tenemos el 8, 9 y 10 para obsequiarte gratuitamente con solo que llames, para que conozcas más sobre el libro de Apocalipsis, que es un libro urgente, sencillo de entender, no es nada oculto ni nada misterioso. Eso lo han vendido los sistemas religiosos y la falta de predicación sobre este libro. Nosotros te damos toda la información
de todos los capítulos y versículos del libro de Apocalipsis para que los puedas entender y compartir con tu familia. Nada más pide los materiales y se te dan gratuitamente al 83 14 76 19 o puedes llamar a Radio Costa Rica al 905-2-930-930. Ahí nos puedes llamar y con mucho gusto de una u otra forma te hacemos llegar o vienes por el material. Es muy importante esto. Quiero seguir retomando lo que hemos mencionado sobre el tema en esta ocasión, donde lamentablemente se ha metido una forma de vivir en el mundo, en todas las áreas, y te quiero poner un ejemplo rápidamente que se me viene a la cabeza. Vea, ¿cuántas parejas ahora se casan? Ahora es unión libre, probemos, intentemos, si funciona bueno y si no también. En los tiempos de nuestros abuelos y en nuestros tiempos pasados, ¿eso era así o no era así? Jamás existía eso, era para toda la vida. Vea cómo está el mundo. Es una realidad que estamos viviendo los seres humanos, y eso no solo en el ámbito de aquel que no vive sin Dios. Las iglesias están contaminadísimas con esas situaciones. En una iglesia, mire usted, una iglesia, le habla un poquito de la moda, le corrige el tipo de música que tienen y la gente se va. O vienen problemas o quitan al que hable así, porque la gente quiere vivir libremente, hacer lo que quiere. O sea, no están revisando si Dios está de acuerdo con eso. En el mundo, vea las actividades que el mundo celebra: Día del Padre, Día de la Madre, Día de los Enamorados, Día de la Secretaria, Día de esto, Día del otro. Siempre hay fiestas, y en la mayoría de fiestas hay licor, hay baile, hay cosas en doble sentido. O sea, es un desastre total lo que estamos viviendo. Y nuestros hijos están absorbiendo lo que están viendo. ¿Cómo es posible que en estas alturas un padre o una madre le dé a un hijo o una hija un teléfono celular con internet? ¿Qué no ve ahí? ¿Para qué están educando al hijo? Y esto se ve no solo, yo no estoy hablando del mundo, la gente que en el mundo vive libre, sin Dios y sin iglesia, sino aún en los que nos llamamos cristianos, estamos permeados y estamos rodeados de una forma de vivir espantosa y terrible que nos está alejando terriblemente del Creador. Y lamentablemente hemos contestado dos preguntas. Un poquito nada más menciono de la segunda pregunta que mencionamos. Estábamos averiguando qué era la tradición, cómo la tradición anula la Biblia, y el tema final de hoy es cómo la Biblia condena la tradición. La tradición, cómo la tradición anula la Biblia, número 2, y cómo la Biblia condena la tradición. Del segundo tema quisiera mencionar que nada más quiero que tengas bien claro que al contaminarse las iglesias, entonces ya no es la Biblia la que rige toda la conducta de la iglesia, aunque sí la usan, pero está lo que ya es como tradición, actividades y celebraciones que son mundanas, son paganas, se meten dentro del sistema. Y después, cuando se toman decisiones en los concilios, en los líderes, sacerdotes, pastores, el papa o quien sea el sistema religioso, finalmente quien define es la iglesia, no es la Biblia ni la tradición, son los hombres que están definiendo eso. Y si usted no estudia, no entiende esto, usted es arrastrado por eso. Y aunque usted crea que está bien, finalmente un camino incorrecto no lo va a llevar a un camino correcto. Y la sinceridad no lo conducirá a la eternidad. Es lo que Dios tiene establecido en este libro santo lo que va a regir la conducta del ser humano, porque este es el mapa que Dios ha dejado para que usted y yo podamos llegar a la eternidad. Entonces es bueno que entendamos que necesitamos entender esta situación. Por ejemplo, yo te puedo decir algo. ¿Cómo es posible, para que vayas entendiendo esto, cómo es posible, lo dijimos la vez pasada, que todo un sistema religioso indujera a toda la nación a decirle a Pilato: crucifícale y su sangre sea sobre nosotros? ¿Qué tenía esta gente en su cabeza? Cuando hay un mandamiento, el sexto mandamiento, la ley de Dios dice que ahí es un pecado terrible: no matarás. Nadie tiene derecho a quitar la vida a un ser humano. ¿Y cuántos sistemas religiosos a través de la historia han masacrado millones de seres humanos? Los circos romanos en tiempo de la Roma de los Césares. La Inquisición de la Iglesia Católica a la Edad Media. ¿Cuántos millones de cristianos fueron sacrificados por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Entonces, ¿dónde está el mandamiento? ¿Dónde está la ley de Dios? ¿Dónde está lo que está en este libro? Entonces, ¿qué tiene más fuerza? ¿La tradición, este libro, o lo que dice el clero, lo que dice el sistema, los pastores o los líderes religiosos? Esa es la realidad que estamos viviendo, lamentablemente. Lamentablemente. Y
Es importante por eso, y hemos insistido, en que puedas analizar y entender y preocuparte por saber dónde estás, qué te están enseñando. Y revisar las doctrinas una por una de la iglesia, si estás asistiendo a una iglesia, donde estás asistiendo. Y si no estás asistiendo a una iglesia, tienes que empezar a ir revisando a luz de la Escritura, pedirle Dios sabiduría para ver si ahí te están enseñando la verdad. Están enseñando la verdad. Qué terrible es esto, ¿verdad? Muy bien, entonces quisiera mencionar que esa es la triste realidad que estamos viviendo. El Señor Jesús, habíamos leído en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 15, y habíamos hablado de 2 versículos, que son el versículo número 6 y número 9. Y quiero que veas esto, porque esto es tan claro como el agua. Jesús dijo, San Mateo 15, 6 y 9, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, si así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El sistema que Jesús estableció había invalidado los mandamientos de Dios por la tradición y por algo más que está en el versículo 9. Voy a leerlo para acomodarte la idea. Dice, este pueblo de labios me honra. Sí, yo creo en Dios, decían. Sabemos que Jesús va a venir, somos la nación escogida, decía, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué su corazón estaba lejos de ellos? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué? Mandamientos de hombres. Hay mucha gente, mire, esta semana conversé con una abogada, y toda la vida católica, una abogada preparada, una mujer muy capaz, y me decía, mire hermano Garita, mira que yo estoy viendo que el Papa está haciendo esto, y yo lo veo mal, aquí uno se siente mal, y aquí el otro. ¿Por qué pasa eso? Allá hay mucha gente que no quiere ir a ningún sistema religioso, porque Dios puso en nosotros una conciencia que nos dice, cuidado porque eso como que no funciona bien, no camina bien. Y ella me decía, yo quisiera tener conocimiento de la Escritura para saber si es correcto o no es correcto, pero conozco de leyes, pero de la Biblia casi no conozco. Entonces lo que necesitamos es volver a la Escritura, revisar la Escritura, para ver qué dice la Escritura. Jesús en su tiempo luchó, lidió con el sistema religioso, con lo que ya habían establecido, habían invalidado la ley de Dios, sus mandamientos, preceptos, y habían puesto la tradición y lo que el concilio decía. Ahora imagínense, eso fue hace 2000 años, hazte la pregunta, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo nos encontramos ahora actualmente? ¿Cómo estarán los sistemas religiosos? Y la Biblia nos advierte sobre esto, que es tan delicado. El sistema católico sostiene que además de la palabra escrita, hay una palabra no escrita. Una tradición oral que fue enseñada por Cristo y por los apóstoles, pero que no se encuentra en la Biblia y que se transmitió oralmente de generación en generación. Esta palabra no escrita se sostiene o se expresa en los concilios de la iglesia y en los decretos papales. Supera a la palabra escrita y se interpreta en base al decreto papal o a los concilios. Por lo tanto, en este caso, digamos, el Papa, que es cabeza de la Iglesia Católica, como representante personal de Dios en la tierra, puede legislar sobre asuntos adicionales a la Biblia y en las nuevas situaciones que vayan surgiendo en el mundo. Y así sucesivamente muchos sistemas religiosos. Déjeme decirle que hay sistemas religiosos, ahora no recuerdo, donde han casado a 2 hombres para que dirijan, 2 hombres homosexuales para que dirijan una iglesia no católica. Ahora que no recuerdo la iglesia, no puedo decirla, no recuerdo, pero es una noticia que salió en un periódico que la leí hace tiempo. Pero lamentablemente, hermanos, hay situaciones donde yo sí quisiera decirte algo muy importante y muy delicado. Hay muchísimos sistemas religiosos que han asegurado creer en algo y con el tiempo lo han cambiado. Dentro de los sistemas, ten mucho cuidado si has estado en un sistema donde han puesto tal vez fechas para la segunda venida de Cristo y Jesús no ha venido. Entonces es un sistema que está mintiendo, que está engañando, que está estableciendo algo que la Biblia no enseña. La Biblia enseña que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces cuando un sistema establece fechas, ya está en contra de Dios. Muchas de las cosas que están sucediendo y pasando en muchos sistemas. Por ejemplo, tengo aquí documentos donde
dentro de lo que es el sistema católico, muchos papas hicieron una cosa y otros vinieron a quitarlo. Con fechas y datos hay documentos muy, muy importantes en esto. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro, hermano y hermana, amigo y amiga, que los sistemas religiosos se han contaminado terriblemente por todo lo que se ha absorbido y especialmente por los concilios, donde los seres humanos han ocupado el lugar que le pertenecía a Dios y a su palabra. Un poquito de historia tenemos que mencionar que en los tiempos del Nuevo Testamento los judíos habían acopiado, habían hecho un cuerpo, un sistema de tradiciones que fueron acumuladas durante siglos y fueron dejando a un lado la Escritura. Por eso Jesús contendió con ellos. Pero Jesús demostró conocer las tradiciones, pero Jesús, oiga, muy importante esto, nunca se basó en ellas, sino como leímos, más bien las condenó y fue enérgico. O sea, no las avaló, sino que todo lo contrario, inmediatamente Él desenmascaró el sistema de tradiciones y de costumbres, advirtiéndole al ser humano. Pero la Biblia nos da advertencia sobre esto y eso está escrito. Jesús reprendió duramente al sistema religioso, fariseos, saduceos, toda esta gente que componía los concilios de la iglesia judía, y es exactamente lo que está sucediendo mucho en los sistemas religiosos y especialmente para nuestros hermanos católicos que necesitan conocer esta verdad. El sistema católico está lleno de cualquier cantidad de tradiciones y dogmas que no tienen fundamento bíblico. Están practicando muchas cosas que han sido decretadas por hombres, lamentablemente. Hay un versículo en el libro de Deuteronomio, el capítulo número 4, vea qué interesante, el capítulo número 4 del libro de Deuteronomio, el autor del Pentateuco, el profeta Moisés, utilizado por Dios, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Esta gente iba para la Canaán terrenal, para la tierra prometida. Igualmente nosotros tenemos la esperanza de ir a la Canaán celestial. Se aplica a nosotros. Si escuchamos y oímos lo que Dios enseña, podemos llegar a alcanzar la tierra prometida, el reino celestial, la promesa de la vida eterna. Pero el versículo 2, Jesús es claro, como dices, para nosotros, para usted y para mí. No añadiréis a la palabra que yo os mando. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardáis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Hermano y hermana, mire, amigo y amiga, quitarle o añadirle este libro, usted y yo nos metemos en seriosísimos problemas. Mucho cuidado con lo que usted piensa y lo que usted cree, porque no se le debe añadir ni de quitar este libro. Tenemos que respetar tal y cual está escrito. El apóstol Pablo en su época advirtió a los creyentes en cuanto a las doctrinas extrañas y a las doctrinas que desviaban al ser humano de la obediencia y de la lealtad a Cristo. Hay un versículo hermosísimo dentro de los muchos que hay en el libro de Colosenses, capítulo 2, y yo te invito para que los 2 programas anteriores que un servidor compartió en este canal y en la radio, para que usted pueda ver cómo el apóstol Pablo era un hombre bastante celoso de las tradiciones, más que los padres de él, y él se dio cuenta que la tradición anulaba la palabra de Dios. Entonces él, muy contundente y muy categórico, en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Colosenses, dice lo siguiente, y es muy importante que notes la primera palabra que Pablo va a usar en el libro de Colosenses. Dice: mirad. ¿Quién utilizó esa palabra en San Mateo 24 en los evangelios? El Señor Jesús. Mirad que nadie os engañe. Fíjese bien en su líder religioso, en la iglesia en que usted está. Es más, inclusive hay gente que es presionada
ahora les voy a contar una historia pequeñita, si me alcanza el tiempo, que presiona a la familia para que sigan la religión de toda la familia, y te presionan. Jesús dice, mire, fíjese que nadie lo engañe. Pablo dice, mire que nadie lo engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, y viene la palabrita, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo y su palabra. Por favor, esto está más claro que el agua. No hay negocio en tradiciones y costumbres, en fiestas, en actividades del mundo, introducidos en la iglesia de Cristo. Usted no encuentra eso en la Biblia. Y dice, mucho cuidado porque hay sutilezas y hay filosofías. ¿Sabes qué significa la palabra filosofía? La palabra filosofía es un conjunto de concepciones sobre los principios y las causas del ser. O sea, se hace como un estudio, un análisis de por qué una estrella está como está, por qué es de este color, por qué está puesta ahí. Comienza un análisis científico, un análisis humano para determinar por qué esa estrella, por qué está ahí, por qué hay veces no se ve. O sea, van a estudiar todo ese ser, van a ver sus principios, concepciones, análisis diferentes, comentarios de científicos y de personas. Van a ver las causas, por qué está ahí, por qué razón ha sido puesta ahí. También se analizan las causas del universo y del hombre a través de la filosofía y a través de lo que el ser humano quiera, y a través de la falsamente, dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo, la falsamente llamada ciencia. Que Daniel en el capítulo 12, en el último capítulo del libro de Daniel, él dice en el versículo, creo que 6, dice, y la ciencia se aumentará, hablando del tiempo final. Entonces quisiéramos decir que la filosofía del hombre y sus costumbres y tradiciones y lo que establece separa al hombre de la palabra escrita. También menciona esta otra palabrita, sutilezas. ¿Qué es la sutileza? Es un dicho o concepto agudo, fuerte. ¿Y sabe qué es lo peligroso de la palabra sutileza? Que anula la exactitud de la verdad. Qué delicado cuando Pablo pone sutileza. Es un dicho fuerte o agudo que anula la exactitud de la verdad. Quita la exactitud, te desvía por otro camino. Por eso es muy importante que tienes que pensar que Dios en su misericordia ha establecido una Biblia, una verdad. Por eso tú encuentras que en el caso de Cristo, Jesús siempre respondió al mismo Satanás allá en la tentación, en San Mateo capítulo 4, le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Con tus dichos he hablado en mi boca para no pecar contra ti, lo menciona el salmista. La palabra de Dios, lo que está aquí, debe estar en el pensamiento y en el corazón de todo ser humano. Qué bendición sería que esto estuviera en la vida del doctor, del mecánico, del ingeniero, del arquitecto, del presidente, del diputado. Viviríamos aquí en la tierra como en el cielo. Pero lamentablemente la forma en que el ser humano toma decisiones y establece parámetros y formas de vivir para el hogar, para la sociedad, para la institución, para el planeta, para la iglesia, están desviando, y Pablo está advirtiendo que tengamos mucho cuidado en relación a eso. Para los que estudian la Biblia, y si tú eres nuevo y estás viendo este programa por primera vez, hay un versículo muy importante. Para mí este versículo es como encontrarse en una mina oro. Está en 1 Corintios, capítulo 4. Si estás viendo el programa y no tienes con qué apuntar, lo puedes ver la repetición en la noche. El versículo número 6. Oiga lo que dice Pablo.
Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y de Apolos, por amor de vosotros. Y viene el consejo. Y ojalá esto lo puedan tomar especialmente los pastores y los sacerdotes si llegan a escuchar o ver este programa. Dice, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. A no pensar más de lo que está escrito. Esto es palabra del Señor. Deuteronomio 4, 1 y 10, lo vimos hace un momento. No añada ni le quite. Apocalipsis, el que le añade le van a traer las plagas, y el que le quite le van a quitar su nombre del libro de la vida y del Cordero. Hermanos, hablemos y prediquemos y enseñemos con un escrito está, y no tengamos miedo de decir la verdad. Por la verdad, Cristo fue llevado por dos razones a la cruz. Por decirse que era Dios, que era hijo de Dios, por eso decían habla afemado, porque se decía que era Dios, y por enseñar y predicar la verdad. Por la verdad murió Cristo. Dios nos llama en este tiempo a que nosotros prediquemos y enseñemos la verdad. Termino con dos detalles importantes, pensamiento que quiero leer en relación a esto. En el caso de la Iglesia Católica, consciente de todas estas evidencias, y para defender su tradición, llegó a afirmar que ella misma fue la que produjo las Escrituras, y que el Papa, como vicario de Cristo, es el que tiene el poder y el dominio. Eso lo establecieron ellos en el mundo, eso no lo estableció Dios. Pero esta afirmación es absurda. ¿Y sabes por qué esta afirmación es absurda? Porque en el Antiguo y en el Nuevo Testamento no hay procesiones, no hay misas, no hay referencias de los libros apócrifos, no hay adoración a María, no hay adoración a imágenes, no hay intercesión de santos, no hay celibato apostólico, no hay confesión auricular, no hay bautismo infantil, no hay monjes, no hay papas. Solo hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y está un capítulo en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12 y 12 y 17, que es este pueblo. Y hay un conjunto clarísimo, demasiadas evidencias en la Biblia para saber quién es el anticristo y quién va a seguir al anticristo. Esto es palabra de Dios, hermano y hermana. Tenemos que enseñar, porque lo que va a determinar el fin de la historia del mundo es la predicación de este evangelio. Y es lo que no queremos predicar porque estamos muy cómodos en el mundo. Y hay dinero de por medio y amistades de por medio. Dios te llama para que levantes en este tiempo la bandera ensangrentada del príncipe Emmanuel, porque está en juego, hermano y hermana, la eternidad. No es nada liviano lo que nos estamos jugando. Necesitamos entender esto y volver a la Biblia. Es la palabra de Dios, y a no pensar más de lo que está escrito. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por tus oraciones, tu ayuda económica y por apoyar este ministerio. Y por trabajar también. Hay gente que está trabajando y repartiendo los materiales que Dios nos ha dado. Que Dios bendiga tu familia, tu trabajo, todas tus actividades, y que podamos seguirnos preparando para la segunda venida de Cristo. Gracias, y somos el remanente adventista. Su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder en la victoria conquistó, venció.